La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó hoy su periodo número 154 de sesiones. La CIDH analizará la situación de derechos humanos, la libertad de expresión y las violaciones a las comunidades vulnerables en el continente. La escasez y desabastecimiento de productos básicos en Venezuela también será un tema analizado en las audiencias. Venezuela, México y Colombia son las naciones que más sesiones tendrán este año. Gustavo Alegret, periodista NTN 24 Washington, tiene la noticia. Gustavo, buenos días. Buenos días. Serán 4 jornadas completas que acabarán el viernes, en las que los miembros de la comisión escucharán testimonios de casos en los que los solicitantes argumentan que hay una falta de respeto a los derechos humanos. La situación de Venezuela será uno de los temas destacados. Además del desabastecimiento de productos básicos con grandes colas en los supermercados, se tratará también la situación de los derechos económicos y sociales en este país. La comisión escuchará también testimonios de jóvenes que denunciaron torturas en Venezuela o la petición de medidas cautelares para Leopoldo López y otros miembros de la oposición venezolana. También Estados Unidos, Colombia y Nicaragua forman parte de este periodo de sesiones. Precisamente hoy, la comisión dedicará tiempo a la situación de la prisión de Guantánamo, cuyo cierre ha reclamado desde el 2006. La legislación sobre justicia penal militar en Colombia, las denuncias sobre la desaparición forzosa o la falta de acceso a la justicia para los migrantes en México, la situación de los derechos humanos en la construcción del canal en Nicaragua o la libertad de expresión en Ecuador son otros de los temas también destacados. Durante toda esta semana, aquí en NTN 24, les estaremos informando desde la misma sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es todo desde Washington. Buenos días. Gracias, Gustavo. Buenos días. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en Washington, D.C. con Rafael Uzcategui. Él es coordinador general de la ONG Provea, una de las organizaciones que participará en las audiencias de la CIDH sobre la situación en Venezuela. Señor Uzcategui, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Muy buenos días y gracias por el contacto. Saludo a todas las audiencias de las Américas. Comienzo preguntándole, este fin de semana Provea, la organización que usted representa, anunció las denuncias que llevará ante la CIDH y una de ellas es el caso de El Aviador, el señor Rodolfo González, preso político del régimen de Nicolás Maduro, quien fue hallado muerto en su celda la semana pasada. Su organización ha asegurado que la amenaza de traslado a penales de alta peligrosidad puede ser catalogada como una tortura psicológica a los opositores del régimen de Nicolás Maduro. ¿Esta es una práctica común en Venezuela y tienen ustedes la certeza de que en este caso específico pudo haber sido esta la causa de la muerte del señor González? Bueno, en Venezuela, en las últimas manifestaciones realizadas a partir del año 2013, nosotros hemos constatado varios testimonios en el cual las personas privadas de libertad en el contexto de manifestaciones han expresado que durante sus momentos de privación de libertad han sido amenazados con ser trasladados a penales de alta peligrosidad en Venezuela para ser objeto presuntamente de diferentes agresiones por parte de los internos, de las personas que están allí, ¿no? En el año 2013 Provea recibió varias de estas denuncias. El año pasado también diferentes organizaciones de derechos humanos constatamos algunas de ellas. Sin embargo, había otra graves situaciones de derechos humanos que fue en las que hicimos énfasis en esos momentos, todas las situaciones de tortura, de amenazas psicológicas y otro tipo que en ese momento fueron las que nosotros atendimos con prioridad, ¿no? Sin embargo, ahora vemos que el patrón ha continuado. En el caso del señor González, efectivamente, él ya iba a cumplir un año de privación de libertad sin que el juicio hubiera comenzado en firme, con lo cual habían diferentes violaciones a su debido proceso, y él había anunciado que si iba a ser trasladado a una prisión de mayor peligrosidad en la que él estaba, él, digamos, tenía intenciones de quitarse la vida, ya que él era una persona de avanzada edad, de 64 años, y las cárceles venezolanas son conocidas tristemente por ser sitios de una altísima violencia, con un hacinamiento del 180%, con unas condiciones de insalubridad muy importantes y con un control total por parte de estos líderes negativos llamados paranes en el país, ¿no? Entonces, la información que tenemos nosotros suministrada por sus familiares es que a él le habían anunciado que iba a ser trasladado a la cárcel de Yare y que
esto, digamos, era lo que le había hecho tomar la decisión de quitarse la vida. Ahora, señor Uzcategui, otro tema que ustedes también van a llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la escasez de alimentos y de medicinas que se presenta en Venezuela. Ustedes lo plantean como un retroceso en lo que es el derecho social de los ciudadanos y han informado además que pedirán al Estado venezolano que no tome medidas que pueda agudizar esta situación. Le consulto teniendo en cuenta la ley habilitante que fue aprobada el día de ayer para Nicolás Maduro y que dentro de ella no está contemplado en ningún aspecto tratar la materia de escasez de alimentos. ¿Cree usted que le piden a ustedes o qué le piden ustedes en esta materia a la CIDH? Bueno, hay dos situaciones que tienen que ver con la audiencia en la que vamos a participar sobre la situación de los derechos económicos sociales en Venezuela, ¿no? Una tiene que ver con el retroceso de todos los indicadores sociales que en algunos momentos el presidente Chávez tuvieron resultados positivos. La situación de salud en donde se habían avanzado, la situación de disminución de pobreza y el acceso a los alimentos fueron políticas que fueron exitosas entre los años 2004 y 2009 del presidente Chávez. Sin embargo, ahora nosotros estamos evaluando la gestión del presidente Nicolás Maduro y lamentablemente todos los indicadores basados en cifras oficiales afirman que estos avances sociales han venido retrocediendo de manera importante y estamos en presencia de una profunda crisis económica que está haciendo que la pobreza en Venezuela esté aumentando de nuevo. Es decir, las cifras oficiales afirman que 500.000 familias ingresaron de nuevo en el umbral de pobreza en el año 2013. Entonces, esta es una situación que para nosotros es alarmante y por supuesto vamos a hacer una serie de recomendaciones a la Comisión para que monitoree y le haga recomendaciones, le haga exigencia al Estado venezolano para que se dicten medidas de consenso. Cualquier necesidad de salir de esta crisis necesita de los más amplios consensos entre todos los actores sociales y políticos que estamos en Venezuela para poder paliar esta grave situación. Entonces, lamentablemente, esta ley habilitante que ha sido solicitada por el presidente Maduro lo que está es aportando elementos de conflictividad y de militarización de los cuestionamientos y la movilización social en la calle, que lo que quiere es respuestas a los problemas. Lamentablemente el presidente Maduro está profundizando la confrontación entre los venezolanos y para nosotros es de una gravísima preocupación porque estamos alertando también que las organizaciones que estamos acá en Washington para participar en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vamos a ser criminalizadas por nuestra presencia acá. Entonces, lamentablemente los signos del diálogo necesitan la intermediación de una tercera parte que genere confianza y que genere estas condiciones para el diálogo. Nosotros hemos apostado a que sea UNASUR y que con la participación de otros actores de la comunidad internacional. Pero el gobierno venezolano lamentablemente no puede generar por sí mismo condiciones para el diálogo necesario, constitucional, democrático y pacífico entre todos los actores. Ahora, el régimen chavista no solo durante el gobierno de Nicolás Maduro, sino también durante el del fallecido presidente Hugo Chávez, ha desconocido las recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH. Sin ir muy lejos, recientemente las recomendaciones que ha hecho la ONU a través del Comité contra la Tortura en el caso de Leopoldo López. ¿Qué garantía tienen ustedes de que estas recomendaciones que en un futuro haga la CIDH hacia el Estado venezolano van a ser realmente tomadas en cuenta? Las organizaciones de derechos humanos hemos venido cuestionando las sanciones promovidas por el presidente Barack Obama porque no creemos que desde una perspectiva de derechos humanos sean la institución legítima para promover este tipo de iniciativas. Es decir, nosotros hemos sostenido que las instituciones legítimas provienen del sistema internacional de protección a los derechos humanos, de la ONU y de la Organización de Estados Americanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahora que el gobierno venezolano está rechazando con el argumento de la injerencia y la soberanía ese tipo de iniciativas, bueno, nosotros estamos recordando a la comunidad internacional que los organismos legítimos para observar y monitorear la situación de derechos humanos en Venezuela han sido debilitados y deslegitimados por el gobierno venezolano. Entonces, nosotros vamos a aprovechar la ocasión de estar acá, de realizar una serie de reuniones con diferentes actores y diferentes organizaciones a nivel internacional, porque lamentablemente en Venezuela ahora es muy importante
importante la mirada internacional para disminuir la posibilidad de que aumente la gravedad de la situación de derechos humanos en el país. La mirada, el acompañamiento de la comunidad internacional se ha vuelto muy importante cuando a nuestro juicio ha aumentado el desvío autoritario del gobierno del presidente Nicolás Maduro y hay un debilitamiento de la institucionalidad democrática presente en la Constitución. Agradecemos a Rafael Uzcategui, coordinador general de la ONG Provea, una de las organizaciones que participará en la audiencia de la CIDH sobre la situación en Venezuela, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24 desde Washington. Gracias por el contacto. Saludo a todas las audiencias de las Américas.